¿Se acuerdan que lo comentábamos? Mayo es un mes muy interesante a nivel de noticias internacionales. Les comentábamos que el tema de la guerra en Ucrania iba a abrir muchas puertas y la verdad que lo está haciendo. Vamos a escuchar en unos minutos nada más un testimonio de otra milicia paramilitar, en este caso es anti-Kremlin, no estamos hablando de las de Wagner, que también las vamos a escuchar, pero el graf es, la guerra se está dando también en Ucrania. Pusimos la guerra cruzó la frontera, ¿no? Cruzó la frontera de Ucrania. También podríamos decirles que la guerra también se está dando en Rusia. Todo tiene que ver también de acuerdo a la decisión de la interpretación que se hace de lo que está pasando, ¿no? Eso es muy claro. A veces no se quiere reconocer lo que está pasando y como decía mi papá, mi viejo decía, no es lo que se dice sino cómo. No es lo mismo decir, padre, puedo rezar mientras fumo, que padre, puedo fumar mientras rezo. La respuesta va a ser la misma a un hecho que es la respuesta va a ser diferente a un hecho que es el mismo. Y es lo que está pasando en este conflicto. Lo venimos hablando, les diría, desde el primer programa de 26 Global. ¿Cuándo se va a dar la aceptación de las cosas que están pasando? Bueno, la aceptación de la realidad va a generar consecuencias y esas consecuencias pueden ser muy costosas a nivel global, pero en realidad empiezan a aceptarse y lo vamos a ir viendo como un hilo conductor durante todo el programa. Pero en estas horas se está hablando sobre un ataque, primero dicen los rusos, un ataque de fuerzas rusas a un pueblo dentro de Rusia, es decir, cruzando la frontera pero ya dentro del territorio ruso. Los ucranianos dicen, nosotros no somos. Bueno, los ucranianos lo que dicen en realidad es una fuerza paramilitar de rusos que están atacando ese pueblo. De hecho, un poblado ya fue abandonado por estos ciudadanos rusos, algunos lo hicieron en auto, otros lo hicieron en ómnibus. Rusia está reconociendo y lo informaron al presidente Vladimir Putin, están tratando de recuperar la situación. Hay mucha ida y vuelta con la información en estos días porque la desinformación es un arma muy poderosa, pero recalco esto, podemos decir la guerra cruzó la frontera o podemos también decir la guerra llegó a Rusia. La pregunta es, ¿qué conlleva esa aceptación? Bueno, quienes van a escuchar ahora es el líder de uno de estos grupos paramilitares que han atacado un poblado en territorio ruso muy cerca de la frontera en Ucrania. Ellos dan sus motivos, pero esto está generando una situación muy, pero muy tensa. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. Bueno, y las imágenes aéreas del humo, de los ataques, primero circuló por las redes sociales, después las grandes agencias a las que Canal 26 está adherido pudieron tomar y dar veracidad de la imagen. Este hombre es un hombre conocido, fue político, un empresario, muy reconocido también en Rusia, supuestamente cobijado por Ucrania, estaba del lado ucraniano. Entonces la pregunta es, ¿qué va a generar esto? Primero muchas preguntas. ¿Hay más milicias? Pues se habla de dos grupos paramilitares. ¿Hay más milicias? ¿Esto es algo incipiente? ¿No? Contra Vladimir Putin. Está haciendo un llamado al ejército a que se rebele. Dos,
si esto es generado realmente por gente que quiere derrocar a Putin o lo que se denomina muchas veces una bandera falsa para decir, bueno, la guerra está ahora en territorio ruso, Rusia va a tomar medidas aún más drásticas de las que ya está tomando, ¿no? Se empieza a embarrar, como se dice vulgarmente, la cancha y es un conflicto que empieza a tomar otras profundidades.